Oh, buenas. Ok. Son las 8, entonces lo que les más les voy a pedir, por favor, igual como si pueden mantener su micro. Hoy día vamos a hacer, de todas maneras, preguntas. Ya voy a dejar un ratito. Voy a ser como bien específica para algunos elementos que me interesa como destacar de la formación y del aprendizaje del trauma. Buenas noches, Jimena. Eh, y entonces voy a, como generalmente hago clase y de repente se repiten todas las, todas las charlas, vamos juntitos, dijéramos, independiente de que estén o no en la formación, no importa, igual es un aporte, mi idea es como aportar, dijéramos, en la práctica en relación al trauma y a las neurociencias aplicadas al trauma. Así que ya estamos hartos, vamos a empezar, está dando unos minutitos para que vayan llegando todos. Bueno, antes que todo, darles las buenas noches de parte del Instituto de Neurociencia, ¿no? Que dijéramos represento, darles las gracias por estar participando acá con nosotros. Un gusto de poder en distintas partes donde están todos saludarlos. Mi nombre es Marian Dávila, soy directora del Instituto de Neurociencia. Buenas noches, Lorena. Hace más de 13 años ya que empezamos cuando la neurociencia no era tan interesante, quizás en el sentido de como tan abierta para la comunidad, no era algo como más de laboratorio, más reservado como para el campo más de investigación. Sin embargo, mi Ah, deseo de poco. esta noche es poder traerles a ustedes como una comprensión de por qué estamos trabajando hoy en día en este tipo de formaciones. Más que todo, porque la psicología, y lo vamos a ver juntos, hace 100 años que no cambiaba el concepto de trauma, ¿ya? Mm. Y de estrés traumático. Entonces se han ido sumando diferentes perspectivas, sobre todo de la línea somática, que lo vamos a ver también en detalle, lo que hace que podamos acceder más fácilmente a memorias o procesos que no son tan fáciles de intervenir porque requieren de mucho cuidado, ¿ya? De un espacio seguro, requieren de comprender acerca de cómo la persona está funcionando en relación a su sistema nervioso. También vamos a ver mucho sobre lo que es un diagnóstico, la perspectiva, dijéramos, de poder entender el trauma más allá, dijéramos, solamente de una definición. Entonces, eso me interesa mucho compartirlo con ustedes. Entonces, acá voy a empezar ya que estamos todos por acá. Ujú, ujú. Todas las preguntas les voy a dejar un ratito porque a veces, que dijéramos, se me hace poco este rato y también no quiero abusar de la buena confianza. Estamos todos acá, dijéramos, vamos a ver acá cómo se saca esto. Ah, ay, sí. Ok. Ujú. Ahora se prendía la luz, caballero, acá. Poner acá en silencio un poquito. Les pido por favor que tienen la posibilidad de eh, poner en silencio. Vamos a ver. Acá. Somos hartos, así que vamos avanzando. Bueno, como les decía, mi nombre es Marian Dávila, soy psicólogo clínico. Antes que nada, antes de ser psicólogo clínico, era un ingeniero en marketing. Y lo digo con mucha honra, como se dice, porque en verdad jamás pensé que iba a estar dando clases de neurociencia aplicada al trauma. Entonces, cuéntenme si se ve la pantalla acá. Ok, ok. Sí. Entonces, nosotros hemos puesto dijéramos, a esta presentación sobre curación somática PHP. Como yo les comentaba, de base yo soy ingeniero en marketing. Tuve la suerte de, entre medio de este camino, de encontrarme con una especialista en trauma que se llama Catalina Ureta, chilena, pero radicada en, dijéramos, en Estados Unidos hace más de 40 años.
Ella fue como el conejillo de Indias de Peter Levine en curación somática, cuando curación somática en verdad, dijéramos, era un proyecto, ¿no? Un proyecto donde estábamos todos tratando de comprender, sobre todo Peter Levine en ese tiempo, las posibilidades de lo fisiológico, ¿no? Deme un segundito para acá. Ya estamos un poquito todos acá. Ok. Entonces, como les comentaba, tuve esa suerte. Entonces, para mi modo de ver, ¿no? Que era ingeniero, no era un terapeuta, no era psicólogo, transicioné este proceso de llegar a la clínica y hoy día hacer clases de neurociencia en las universidades o en los hospitales o en todas partes, qué sé yo. Pero eso fue hace ya más de 20 años. Por lo tanto, en mi forma de ver, cuando a uno le gusta el trabajo con el trauma, cuando uno siente ese llamado a poder formarse en una especialización, el camino puede ser por muchas formas, ¿ya? Y eso antes que todo me parece súper importante de decir antes de la presentación. Em, sí, nuestra formación es abierta a recibir a profesionales, terapeutas, a personas que están interesadas en incorporarse en el tema y a personas que les gusta la investigación o a personas que están abiertas a aprender nuevas formas de trabajar. Ya, eso lo quiero dejar claro porque muchas veces sí, nosotros tenemos, dijéramos, tenemos kinesiólogos, tenemos nutricionistas, tenemos psicólogos, tenemos terapeutas, pero también tenemos personas especializadas, por ejemplo, voy a ver, poner en silencio. Aquí. Tenemos a personas especializadas en terapia, por ejemplo, de acupuntura china, tenemos personas especializadas, dijéramos, en biodescodificación, o sea, hay muchas técnicas modernas que están hoy en día basándose en neurociencias. ¿Ya? Están tratando de ir incorporándolas, ¿no? A Peter Levine en experiencia somática le pasó eso, que realmente vamos a ver que realmente cuando apareció la neurociencia se fue validando más aún este trabajo. Hoy en día la experiencia somática es la base absolutamente de todas las técnicas. El MDR, el trabajo de Gabor Maté, el trabajo de Peter Levine, todos el de Bessem-van están basados en el planteamiento de Peter Levine acerca del sistema nervioso y la regulación somática. Ya. Todo se ha ido, todas las técnicas, dijéramos, se han ido mejorando, gracias a Dios, a través de Peter Levine, a través de Pat Ogden, ¿no? En la terapia sensorio-motor también, ¿no? Y también Don Bessem van que es bastante reconocido, ¿no? Este psiquiatra neurocientífico que ha terminado en una variante que se llama yoga sensible al trauma también, ¿no? Entonces, mira, estoy ahí viendo una de mis alumnas, a la Lili. Hola Lili, buenas noches, qué gusto verte. A ver si acaso después comentas, te voy a pedir a ver si da una palabrita para contar cómo es esta formación. ¿Ya? Ok. Hola, Marian. Hola, buenas Gracias. noches. Gracias por estar acá, qué rico. Así, aquí tenemos una alumna que estamos ya en el Ujú. estado ya. Voy a empezar entonces, yo creo que ya llegaron todos los que tenían que llegar. Espero que así sea. Vamos. Ya, que estas cosas están modernas, ustedes saben que todas está por ahí bien cómodas. Ya, estoy cargando acá. A ver, empezamos. Ahí. Ujú. Vamos a ver por qué aquí está. Veamos acá. Ujú. Qué raro no me deja ¿Va a mostrar. ocupar acá? Ya. Ok, tutú, tutú. Permítame que para variar el computador está haciendo sus... Aquí está. Ok, voy. Entonces, nuestra formación se trabaja tres temas relevantes que podría decir que son importantes para nosotros. Perdón. Se ve, ¿verdad? ¿Sí? eh, Neurociencias aplicadas al trauma, regulación interoceptiva o somática, diagnóstico e intervención en crisis, es como las tres líneas grandes que nosotros vamos a abordar a lo largo de toda la formación, que son en general 7, 8 módulos, perdón. ¿Por qué nosotros estamos en esto? Porque nuestro cuerpo guarda.
Nuestro cuerpo reconoce, tiene una economía en su proceso personal. El cerebro busca todo el tiempo reservar, guardar, ¿no? Estas memorias, estas señales, estas experiencias que son importantes para poder, dijéramos, darle una fuerza a la adaptación, ¿ya? Eh, Esto nosotros lo habíamos visto un poco en el tiempo como en 1900, en el estudio etológico con animales, ¿no? La neurociencia viene de la etología también, del estudio con animales, y dijéramos, pero hoy en día, dijéramos, en estos 126 años, desde que Don Conrad Lorenz ganó el premio Nobel, dijéramos en etología por el imprinting, nosotros hoy día tenemos como una mirada muy, muy, muy distinta a lo que ellos miraban, ¿no? Nosotros hoy día solo vemos estas señales, las vemos como cansancio, sueño, estados de alerta, miedo, ansiedad o dolor, ¿no? Y entonces, en la clínica psicosomática, en el Sí, trabajo voy a psicosomático, cuando ayudar. no, le voy a pedir a las personas, por favor, si pueden Pues poner su es micrófono. que no encuentro dónde está la grabación, está la clase. Pero estaba viendo el WhatsApp, ¿no? O no sé ¿Sí qué, o por no? eso. Espérenme, yo los voy a ayudar Porque a ver. tú estás por ahí, tú estás Ah, con esta como que cosita. está, que no sé dónde. ¿La persona? Sí, po. ¿Dónde está? Zoom? Ahí. No, ahí está. Ahí estaba la cuestión. Ya, gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Entonces, como les decía, déjenme volver a la presentación. Pim, pim, pim. No se preocupen. Ahí sí. Nosotros hoy en día, si no supiéramos nada de trauma, nada, nos preguntaríamos esto: ¿cómo accedemos a la comprensión de nuestros malestares? ¿No? Por qué tenemos malestares, pero no sabemos por qué nos duele la cabeza, por qué nos sentimos incómodos, por qué tenemos un malestar, ¿no? Entonces, a veces nos pasa, ¿no? Como les decía acá que se me cambió, nosotros no tenemos una comprensión. Vamos al médico y el médico nos va a decir, sí, mire, la verdad que lo suyo es psicosomático, tómese este remedio, haga estos ejercicios, ¿no? Vaya de a poco, dijéramos, haciendo un cambio de alimentación, depende de la línea dijéramos, usted vaya de tratamiento para su salud. Pero una cosa es tratar el síntoma y otra cosa es comprender el malestar, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos, la pregunta que nos surge a nosotros, pero cómo podemos leer el lenguaje de este cuerpo, ¿no? Entonces, nosotros a veces podemos recuperar esta reconexión con el cuerpo. Podemos confiar en el cuerpo. No es fácil a veces una persona que ha tenido una cirugía, una persona que tiene un accidente, una persona que ha vivido un, un trauma sexual, etcétera. No es tan fácil volver a confiar en el cuerpo, ¿ya? Eso quiero destacarlo, que el trabajo con el cuerpo en el trauma y en el estrés traumático requiere mucha, mucha, mucha sensibilidad, ¿ya? eh, Hay que confiar en el cuerpo, que no, a veces no lo hacemos y quizás no lo hacemos en forma inconsciente, ¿no? Y además tenemos que aprender a sostener nuestras emociones, que es bien difícil. A veces no solamente sostenerlas, sino que retenerlas y además de eso, procesarlas, ¿no? Entonces, como que de repente uno se siente que está como muy mal genio, que siente que no está pudiendo manejar su situación emocional, ¿no? Y esos son las personas que nosotros en el trauma atendemos. Nadie va a llegar por decir, yo tengo un trauma, lo mío es estrés tóxico o un estrés postraumático, al menos que la persona obviamente haya tenido un diagnóstico en otro lado o dijeron en el campo de trabajo que se pueda autodiagnosticar o haya recibido un diagnóstico clínico, ¿ya? Entonces, ¿por qué nosotros buscamos este trabajo en el trauma? Para poder recuperar el sentirnos seguros, ¿ya? Sin tener una dependencia de cosas, o de un remedio, o de una persona, o de una situación, es una seguridad intrínseca, ¿ya? Todo el tiempo el cuerpo y la mente están buscando, están en equilibrio, en balance, en homeostasis, ¿ya? Y sentirse una persona amplia que puede estar adaptándose al medio, ¿no? Entonces nosotros lo que buscamos es que las personas realmente recuperen esa conexión con el cuerpo.
Eso les va a dar mucha seguridad, eso les va a dar un sentido de pertenencia, eso les va a dar mejor manejo de la ansiedad, mejor manejo del miedo, que son como las grandes, dijéramos, respuestas a veces que tenemos adaptativas, ¿no? A veces también en nuestra formación vamos a hilar imágenes con sensaciones, con palabras, con olores, ¿no? Y vamos a permitir que permite todos estos procesos sensoriales, ¿no? Permiten al cerebro que nosotros podamos acceder a este proceso de trauma, ¿ya? Como les decía, con un cuidado, con una sutileza y con una amabilidad. El cerebro es económico y es predictivo. El cerebro siempre va a buscar que lo terrible o lo muy bonito o lo muy bueno quede en nuestro inconsciente como una huella importante a tener a la mano. ¿Ya? Y cualquier cosa que se parece a aquello va a venir para nosotros ya como un activador, un gatillo. ¿M? Entonces de repente uno está re bien y siente un olor o uno siente, de repente tiene una discusión donde se repite un patrón y nosotros no entendemos por qué nos afectamos tanto. Entonces, vamos a sentir que somos, voy a decirlo así, ¿ah? Como que nos afectamos mucho por todo. Y nosotros decimos, ¿por qué me da tanta rabia? ¿Por qué siento tanta pena? Si en realidad no es tan importante lo que me está pasando, pero me duele mucho, ¿ya? Entonces, vamos a ver que el trauma es dolor, ¿ya? El trauma es sentirse que algo se repite. El trauma es que nos sentimos muy abandonados. Y a lo mejor fue una amiga que nos dejó, que se le olvidó que tenía que tomar Profe, gracias. nosotros. Perdón. Vamos a eso, muchas gracias. Vamos a sentir que a lo mejor nuestra amiga se fue y no se tomó el cafecito con nosotros, por ejemplo, pero la forma en que se dan las cosas nos afectan en demasía, ¿ya? Y eso es lo interesante acá en esta experiencia del trauma. Fíjense que, ¿por qué nosotros hoy en día necesitamos aprender sobre el trauma? Porque nosotros tuvimos básicamente de 1889 a 1995 una sola definición de trauma, ¿ya? Hubo un par de definiciones arcaicas que tenían que ver con el proceso que don Sigmund Freud habló, ¿no? Él en 1895, en 1920 dijo, el trauma ocurre, ¿no? Cuando un acontecimiento excede la capacidad psíquica del sujeto para procesar excitaciones internas o externas, o sea, para recibir estímulos, ¿no? Dejando restos no simbolizados que retornan como símbolos. Es decir, cuando yo tengo un problema, disculpen un minuto. Cuando yo tengo un problema y no lo puedo resolver, entonces aparece el síntoma somático. ¿Ya? Hay cosas que nosotros como que tenemos mecanismos de defensa psíquicos, psicológicos, que van a hacer que yo deje aparte aquello que me está afectando, como que lo disocio, por decir una palabra más técnica, o lo reprimo también, ¿no? Pero al reprimirlo y no contenerlo, no entenderlo, no aceptarlo, no integrarlo, ¡pum! Va a aparecer un colon irritable, va a aparecer una jaqueca, va a aparecer vitiligo, lo que ustedes se puedan imaginar va a aparecer, va a depender de cada persona, ¿ya? Luego, otra persona que fue como que se considera el padre de la psicología, ¿no? Porque Freud era neurólogo, era como psiquiatra, neurólogo, andaba por esas líneas, ¿no? A él le interesaba mucho la neurociencia, pero él hace una tesis sobre neurociencia y concluye que en realidad para su época no hay mucho que hacer, así que se va a la teoría psicoanalítica. Y Pierre Janet dice que el trauma corresponde a experiencias que no logran integrarse en la conciencia normal, quedan disociadas del flujo narrativo y corporal del self, ¿ya? Janet fue uno de los primeros en realizar, fíjense, el trauma con disociación somática y alteraciones autonómicas del sistema nervioso, ¿ya? Como para ir hablando un poquito en un lenguaje no tan complejo. Entonces, van a pasar casi 100 años para que don Bessel van de Kolk y a través de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, cuando aparecen estos síndromes de guerra, estas personas que vuelven de la guerra y definitivamente no logran recuperarse, ¿no? Y quedan realmente trastornados por la experiencia de guerra. ¿No? Bessel van de Kolk con varios científicos, ¿no? Aparece y dice, el trauma no es solamente el evento, es la huella que deja en la mente, el cerebro y el cuerpo, la percepción y la regulación y la conexión interpersonal. Bessel van der Kolk señala Trauma, po. mucho que tiene que ver los problemas con la relación personal de las personas, ¿no?
Entonces, y con la interacción entre ellas también, ¿ya? Va a pasar que plantea que el cuerpo recuerda estados fisiológicos traumáticos. Y aquí yo voy a hacer la aclaración que hoy día está súper de moda de discutir que cómo es posible que Bessel van der Kolk haya dicho que que el cuerpo recuerda. Nosotros en su libro, el cuerpo mantiene el puntaje. Si yo lo tradujera directo, The Body Keeps the Score, significa que mantiene el puntaje, como las anotaciones, ¿no? Como del partido, mantiene el score, el puntaje. Lo que quiso decir Van der Kolk es que el cuerpo recuerda estados fisiológicos traumáticos. No es que la memoria del trauma esté en el cuerpo, sino que hay una integración entre el cuerpo y las memorias en el cerebro que hacen sentir al cuerpo el recuerdo que está integrado en el cerebro, ¿ya? Perdón. Entonces, por eso es que hoy día aparece esta como conversación donde dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede haber dicho que el trauma está en el cuerpo? Nah, aquí está clarísimo. El cuerpo recuerda estados fisiológicos traumáticos que el cerebro, a través del hipocampo y otras áreas, va a traer a la memoria de la persona, ¿ya? Que estaban escindidas, que estaban separadas. Luego va a aparecer don Peter Levine, con quien yo he trabajado, con quien yo he asistido, he estado años enteros metido en somática, soy formada terapeuta en somática, asisto, he hecho asistencia, etcétera, años, ¿ya? Y Peter dice que el trauma surge cuando la energía biológica de supervivencia se moviliza ante una amenaza. Y esta energía de supervivencia no logra completarse ni descargarse adecuadamente desde el sistema nervioso. Entonces, para Peter, el trauma es entendido como una irrupción del ciclo autonómico defensivo. Es decir, que también nosotros lo vamos a ver en nuestro curso extremadamente concreto, ¿no? Es que el cuerpo, a través de sus sistemas que tiene automáticos, ¿no? Va a recibir un impacto al momento en que se traumatiza y se desorganiza este sistema, ¿no? Entonces, para hoy día nosotros el trauma no solamente es psíquico, sino que es físico, es biológico, afecta a la biología, afecta, y si se afecta a la biología, se afecta la psique, ¿ya? No es, dijéramos, como pensábamos antes, que la psique se sostenía dijéramos, en un cuerpo que en realidad solo tenía funciones para estar vivos, dijéramos, pero no tenía que ver con esto. Y hoy día eso ya no existe. Es imposible hoy día que nosotros pensemos realmente que un cuerpo y una psique y una mente y una emoción no están integradas. Es imposible, no hay ni una posibilidad, ¿ya? Y eso es a nivel, dijéramos, científico, no es que yo lo diga porque a mí se me ocurre, ¿no? Entonces, la razón, dijéramos, de por qué hoy estamos aquí es que nosotros hemos creado una forma de sostener nuestros procesos internos y externos, ¿ya? Nosotros sabemos que por dentro hay un mundo de procesos inconscientes, sostenidos y creados por un proceso biológico y eléctrico que nos permite pensar, reflexionar, aprender, comprender y comparar. ¿Ya? Estas funciones que yo les estoy poniendo acá, pensar, reflexionar, aprender y comparar, vienen de un proceso químico eléctrico, endocrino, es decir, hormonas, neuronas y electricidad. ¿Ya? En un espacio, ¿no? del cerebro donde hay elementos o donde hay estructuras específicas que tienen la capacidad de darnos a nosotros estas funciones del cerebro. ¿Ya? Entonces, siempre fíjense, siempre nos estamos comparando, lo hacemos automático, ¿por qué esto y no esto otro? Siempre buscamos comprender, ¿no? Al comprender como que nos quedamos más tranquilos, necesitamos aprender porque si no, no sobreviviríamos. La función de reflexión es muy importante, que una persona pueda reflexionar, ¿no? Y también lograr tener pensamiento, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que, por lo menos nosotros estudiamos acuciosamente la neurobiología del desarrollo, es decir, que no puedes no entender cómo funciona el apego en la infancia, la importancia del cuidado, la estimulación, la alimentación en los niños, dijéramos, la sensación de seguridad que ellos tienen que tener. Entonces, muchas veces a nosotros nos pasa en el trabajo con el trauma, que a mí me pasa y también creo que le ha pasado a otras personas que hemos trabajado, es que nos damos cuenta, yo ya tengo 60 años, digo, wow, con todo, que me habría gustado tanto saber tantas cosas, que hoy día no sé. Me habría encantado realmente poder tener una mejor apreciación
de los procesos de desarrollo de mis hijos, por ejemplo, de entender mejor cuáles son sus ciclos, cuándo está cambiando todas sus neuronas en las podas neuronales, la importancia del apego, ¿no? Yo cuando tenía a mi hijo, yo me decían, no, ponga al bebé ahí con la mamadera y déjelo tranquilito que se tome la leche. Hoy día buscamos que haya contacto, que haya conexión, que ese bebé se sienta integrado en un proceso, ¿no? Que haya una biología, un sentir, un apego, un sentido de vínculo más importante, porque las condiciones que tenemos hoy día sociales son distintas. Imagínense que antes nosotros estábamos 6 meses cazando un mamut y después 6 meses comiéndonos el mamut en la cueva. Siempre estábamos juntos en estos viajes, en estas experiencias. Hoy día nosotros tenemos familias monoparentales, núcleos súper cerrados, redes complejas, ¿ya? Entonces, la otra cosa que ha hecho la psicología, sobre todo diría yo, bueno, yo igual, dijéramos, soy psicólogo, eh, lo que ha hecho es que se quedó en la cura por la palabra, ¿ya? Se quedó en la cura por la palabra. Otros 120 años, ¿ya? Entonces, estos últimos 30 años, ¿ya? Parece que el trauma no solamente está en el relato. ¿No? El trauma va a estar en la de respiración, en la tensión, en el patrón de congelamiento, en sentirme desconectado, en no poder estar tranquila, en sentirme agitado, en sentirme no seguro, ¿no? Y entonces, por eso nosotros vamos a tener que aprender a leer dos cosas, el lenguaje somático y la respuesta del sistema nervioso, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, nosotros lo que más buscamos es que las personas tengan una base importante en neurociencia aplicada al trauma, que puedan leer sobre eso, que podamos trabajar sobre eso, que podamos aplicar sobre eso, ¿no? Distintas perspectivas para que la persona realmente se sienta segura que puede enfrentar un proceso de trauma, ¿ya? En 2 vías, a través de la curación somática, en el trabajo con la regulación y la descarga de la respuesta no resuelta en el trauma, en la vía, dijéramos, en el camino hacia Peter Levine, más bien de su definición, y hacia el otro lado, que es a trabajar con la parte del impulso eléctrico en las neuronas y la estimulación directa en sostener puntos PHP, que es una técnica que no tiene también, igual como somática, tiene alrededor de 20, o sea, no, como 30, 40 años ya, creado por John Whitman Ray, y que ha ido como cada vez afinando su proceso de aplicación en casos de trauma y en casos de regulación, trauma y regulación. Entonces trabajamos en esas vías. Eh, y dijéramos, también decirles que en el campo de la neurociencia vamos a estar todo el tiempo aprendiendo nuevas causas cada vez, ¿no? Entonces nosotros en nuestra formación estamos siempre invitando a las personas a que hagan la formación y después asistan, dijéramos, puedan repetir su formación por si quieren como consolidar más su trabajo. Siempre tenemos 2, 3 cupos, dijéramos, para las personas que quieren dijéramos, volver a pasar por el curso sin costo para que la persona se sienta más segura, más tranquila, ¿ya? En un trabajo porque es bastante que estudiar, es bastante que leer, es bastante que compartir, ¿no? Trabajamos mucho la supervisión, los grupos no son grandes, los más grandes que hemos tenido son 14, 15 personas, tratamos de no llegar mucho porque se hace mucho trabajo en terreno, se hace mucho trabajo personal. Entonces, ¿qué les puedo decir yo hoy día? Las redes neuronales son los que nos permiten tener experiencias, ¿no? La neurociencia va a avanzar en el conocimiento de cómo son los procesos internos psíquicos y mentales, ¿ya? Para la psicología psicosomática, que es una línea de la psicología, aquello que no se resuelve en la mente se refleja en un síntoma en el cuerpo. ¿Cómo es esto? Me duele la cabeza, tengo color irritable, tengo vértigo, tengo bruxismo, y no nos recordamos dijéramos, lo que nos afectó para que se produjeran esos síntomas. No tenemos ninguna manera a veces de decir, oye, en realidad pasé un mal rato con mi jefe, por eso terminé con un colon. Ya uno cuando se conoce un poco más, uno dice, oye, no, sabes que en realidad con esta persona me duele la cabeza, ¿no? Como aparecen este tipo de respuestas del cuerpo y algunas personas le hacen seguir. Sí, las neuronas, Raquel está preguntando si las neuronas se vuelven a formar. Sí, nosotros tenemos neurogénesis durante toda la vida, desarrollo de neuronas nuevas. Va a depender sobre todo de la calidad de vida de la persona, de la forma en que vive
cuánto de esa neuroplasticidad, esa recuperación de las neuronas, el crecimiento neuronal se mantenga, ¿ya? Tiene que ver mucho con los ciclos de sueño, con la alimentación, con los hábitos saludables de la vida, ¿no? Como que se mantiene, y ahora nosotros sabemos que las neuronas eh, van a ir avanzando, dijéramos, se van a poder, perdón, desarrollar. Sí, vamos a hacer las preguntitas al final para que no les corte la... Y me hacen las preguntitas que quieran después, ¿ya? Porque así, como somos muchos, vamos a avanzar y para que quedemos claros. Entonces... Nosotros no nos acordamos, por ejemplo, por qué estamos con un acné súper fuerte, ¿no? ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos muchos mecanismos intrapsíquicos que son defensivos, es decir, que buscan que nosotros no estemos tan expuestos a este estrés tan profundo. Entonces vamos a tener miedo de que nos afecte al yo, al self, ¿no? Y también tenemos este proceso de la mirada subjetiva que hace que cada uno de nosotros viva la experiencia de forma distinta. Entonces, lo que le pasó a uno puede ser que esté en el mismo lugar y no le signifique al otro lo mismo. Entonces, siempre el trauma es súper subjetivo, ¿ya? Es personal. Em, Hay traumas que son como muy colectivos. A nosotros nos pasó, por ejemplo, para el terremoto del 2010, ¿no? Que todos estábamos muy afectados. Hubiéramos estado en el área de terremoto o no, estuviéramos dentro de Chile o fuera de Chile, ¿no? Era un trauma de todos, ¿no? Había algo en que estábamos todos involucrados socialmente. Entonces, ¿qué les puedo decir yo hoy en día, ¿no? 2026, desde las neurociencias contemporáneas, el trauma puede entenderse como una alteración persistente de los sistemas neurobiológicos de regulación, integración y supervivencia. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Significa que nosotros cuando nacemos, cuando somos un bebé recién nacido, nosotros ya venimos genéticamente preparados para regularnos, para integrar procesos y para sobrevivir. Es como tenemos un chip puesto todos, que es, tenemos que salir adelante y nosotros podemos regularnos, ¿ya? Em, pero el trauma, ¿no? El trauma temprano, el trauma al desarrollo, el trauma, dijéramos, por un evento traumático o el trauma reiterado, que sería el estrés postraumático, etcétera, distintos niveles de trauma, ¿ya? Van a afectar para la neurociencia estas funciones genéticas biológicas, ¿ya? Esa es la diferencia de estudiar el trauma desde las neurociencias, que nosotros sabemos que estos mecanismos están y tenemos que poder entender cómo ellos se afectan. Y es ahí donde Stephen Porges, por ejemplo, aparece, ¿no? Para él compartir, perdón, se me cambió la paginita, para poder señalar que el trauma reorganiza el sistema nervioso autónomo ya para estados defensivos persistentes, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que nosotros podemos quedar pegados, ¿no? ¿Qué es lo que dice Porges de la teoría polivagal? Podemos quedar pegados en tratar de defendernos todo el tiempo, que es la hiperactivación simpática, en congelarnos, en no poder hacer nada con el problema que tenemos, quedarnos en un estado de embotamiento y de congelamiento emocional y no mover nada, o simplemente colapsarnos, ¿no? Un colapso vagal dorsal, disociarnos, ¿no? Y realmente sentirnos desconectados del mundo de la vida, entrar en un proceso depresivo, ¿no? Súper aletargados. O al revés, hiperactivarme y estar en una hipervigilancia permanente. Y aunque yo tenga una buena casa, una buena familia, un buen trabajo, un buen todo, hay algo en mí que no está tranquilo, ¿ya? Entonces, como que Porges plantea la base, la neurociencia plantea desde el principio, partimos desde la biología del nacimiento del niño, ¿no? Por eso es que nosotros vemos neurociencias aplicadas al trauma. Son las bases fisiológicas heredadas, todos nosotros lo tenemos, ¿ya? Ah, voy a hablar más lento, ya. Ok, perdona. Igual va a quedar grabado, es que como se me hace tan poquito el tiempo, les quiero decir tanta cosa, pero gracias, de todas maneras le agradezco. Em, entonces, nosotros vamos a tener también, ¿no? Una memoria implícita. Vamos a tener recuerdos, vamos a tener respuestas que el trauma altera, ¿ya? Y sobre todo áreas del cerebro, ya que se van a ver afectadas, ¿ya? Entonces nosotros también en nuestra formación, ¿ya? Vemos anatomía funcional y fisiológica, vemos anatomía estructural, pero obviamente cada persona
va a poder avanzar en su trabajo en la medida que le gusta el tema y que le interesa estructurar su conocimiento, ¿no? Es decir, nosotros vamos a pasar rigurosamente el material, las técnicas, la estructura, las estrategias del trabajo y vamos a supervisar esto, pero va a depender del campo de trabajo de cada persona cuánto puede avanzar en los aspectos teóricos que representa este estudio, ¿ya? Em, Tenemos una biblioteca con muchos títulos, actualizadísima. Tenemos material audiovisual que siempre analizamos en grupo. Los grupos son extremadamente integrados en el trabajo y nos colaboramos mucho entre todos, ¿ya? Entonces, para las personas que le interesa más el trabajo desde las funciones subcorticales, de lo que es todas las estructuras cerebrales, nosotros podemos analizar papers sobre hipocampo, amígdala, corteza prefrontal, integración interoceptiva, ¿no? La amígdala que tiene que ver con las respuestas de peligro, el hipocampo que tiene que ver con las memorias, ¿no? La corteza prefrontal medial que tiene que ver con las decisiones, la integración interoceptiva de cuánto yo de lo que siento puedo estar comprendiendo ya. Sí, voy a responderlas. Por favor, guardemos. Es muy importante tu pregunta. Dame un ratito para terminar y lo vemos, ¿ya? Porque muy buena la pregunta. Muy buena, súper interesante. Entonces, por eso es que muchas respuestas traumáticas dado que estas estructuras del cerebro, ¿no? Se desorganizan o, por decir así, se hiperactivan, ¿ya? Pasa que de repente se hiperactivan, entonces aparece esta, ahí voy a poner silencio, ya. Aparecen estas, dijéramos, estos problemas en la, ay, perdón, en la organización. A ver, vamos por acá. Ahí sí. En la organización de las respuestas en el cuerpo, ¿ya? Y no necesariamente aparece síntoma, pero sí no aparece el recuerdo, ¿no? Entonces también tenemos, por otro lado, un término muy específico de las neurociencias aplicadas al trauma, que es la neurocepción, que también es algo que nosotros evaluamos, de Stephen Porges, que habla también que el sistema nervioso evalúa la seguridad, la amenaza antes de la conciencia, o sea que es inconsciente ya. Entonces el trauma afecta esta detección autonómica del entorno y yo adulto ya, por ejemplo, un niño que pasó una situación en que quedó muy abandonado y que fue maltratado, entonces después va a ser una persona muy insegura y va a sentir que todo aquello que está afuera es poco estable, no poco seguro, como que uno lleva ese trauma, lo lleva durante toda su vida y no logra, por ejemplo, tener buen sueño, no logra sentirse seguro en un espacio, ¿no? Todo el rato hay algo que lo tiene muy gatillado, muy activado y no puede parar. Y también nosotros analizamos el trauma del desarrollo, ¿ya? Que don Alan Short, también otro interesante, dijéramos, especialista en trauma, habla de que nosotros tenemos que ver mucho la maduración orbitofrontal, o sea, cómo funciona este cerebro, cómo es la regulación afectiva, cómo se afecta el apego y cómo aparecen estos elementos de sincronía personal entre uno y otra persona a través de, por ejemplo, la empatía, que es una parte de lo psicológico, pero tiene su espacio en un tipo de neurona especializada. Entonces, todas estas cosas estamos en forma permanente revisando, dependiendo, dijéramos, del área que estamos estudiando en cada uno de los módulos, vamos revisando. También nosotros sabemos que hay mucha inflamación y carga alostática. ¿Ya qué significa eso? Que se genera, dijéramos, mucha inflamación. ¿Ya? Mucho cortisol, mucho riesgo metabólico. Entonces el trauma crónico afecta la salud. ¿Ya? No es inocuo. O sea, no es que yo, no solamente yo tenga trauma, sino que además del trauma y todas sus implicancias químicas y endocrinas y neurológicas me van a llevar al cuerpo un estrés complejo, ¿no? Y eso nosotros le llamamos carga alostática, ¿ya? Que es el desgaste acumulativo que sufre el cuerpo por estrés crónico, ¿ya? O la exposición
repetidas situaciones desafiantes, ¿no? Es un precio biológico que nosotros pagamos, ¿ya? Que para poder adaptarnos constantemente al entorno, ¿ya? La alostasis es un proceso activo, el cuerpo mantiene la estabilidad, la homeostasis a través del cambio, siempre. Está liberando hormonas de estrés, cortisol o adrenalina, está tratando de estarse seguro, está tratando de relajarse y ahí está todo un movimiento permanente, ¿ya? Sin embargo, cuando la carga alostática se activa en forma frecuente, ya se vuelve tóxica, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos un estrés laboral crónico, pobreza o inseguridad económica, discriminación o trauma continuo, falta de sueño, mala alimentación, soledad o aislamiento social, ¿ya? Y además probablemente tengamos personas que se afecten y se enfermen en la familia. Entonces, lo que quiero decir es que ya estamos mirando el estrés como algo muy fisiológico, que es muy común y que nos toca a todos, ¿no? Entonces, todos esos elementos los estamos viendo en el cuerpo, estamos viendo em, que no solamente comprender, dijéramos, va a hacer que todo esto se ordene, ¿ya? Muchas veces el cuerpo no siempre cambia porque la mente haya comprendido algo. Hay muchas veces que nosotros comprendemos muchas cosas, pero claro que dijéramos, dijéramos vamos a tener, dijéramos, estas dificultades muy profundas de quedarnos reaccionando sin entender nuestras reacciones, ¿ok? Después voy a contestar todas las preguntas, no se preocupen. Em, entonces, para ir cerrando, ¿qué queremos aprender del trauma y del estrés traumático? Sus síntomas, sus consecuencias, su abordaje, su afectación según cada estructura de la personalidad, porque cada persona se afecta de forma distinta, la complejidad que éste tiene, el análisis clínico, las consideraciones éticas y el acompañamiento especializado. Ese es nuestro foco. ¿Ya? Y a lo largo de todo el curso estamos permanentemente trabajando en estos elementos, ¿no? Esto es para lo que nosotros nos mueve. Esto es nuestro core, es donde nosotros estamos metidos trabajando. ¿No? Entonces, aprendemos, ¿no? A escuchar mejor, a reconocer qué está ocurriendo en el cuerpo antes de decidir cómo acompañar. Para nosotros es muy importante el diagnóstico previo, el trabajo en relación al sistema nervioso autónomo, por ejemplo, ¿no? Para poder desarrollar un criterio clínico somático realmente. ¿Y quiénes vas a necesitar? Como les comentaba, estar disponible para abordar distintas teorías, herramientas y estrategias para la integración del trauma, su comprensión y su aprendizaje, que te guste el trabajo con el cuerpo, o sea, utilizar la vía somática, la vía sensorial motora, el estímulo específico, como les decía, porque PHP es manual, es de estimulación en el cuerpo. Entonces, si tú vas a ir a una formación como esta, te van a tocar sesiones de PHP, te van a tocar sesiones de somática, te van a tocar sesiones de trabajo personal, ¿no? Entonces, trabajar en un acompañamiento que sostenga un análisis supervisado clínico, estamos permanentemente supervisando realizar análisis de casos presenciales, porque hacemos trabajo presencial y hacemos casos también de desarrollo de casos online durante toda la formación. ¿Ya? Vas a tener que trabajar en tu cuerpo y vas a tener que aprender estos procesos con herramientas, métodos y técnicas y sobre todo vas a tener que leer, ver materiales y estudiar las clases grabadas, que todo queda grabada en nuestra plataforma y puedes acceder a ella. ¿Mm? Y bueno, ¿qué es lo que queremos nosotros? No depender solo de la palabra para integrar el cuerpo, evaluar antes que intervenir, aprender a leer el lenguaje somático del sistema nervioso también, reconocer defensas, bloqueos y desregulaciones, acompañar un proceso profundo sin forzar el ritmo de la persona que quiere avanzar y desarrollar un criterio clínico somático, ¿no? Lo que queremos transformar tu mirada al intervenir en la práctica del trauma, ¿no? Que es bien específico y bien especializado en realidad. Y nosotros durante 7 módulos vamos a trabajar la neurobiología del trauma que les decía, evaluación, lectura somática, psicología integrativa de PHP, resolución de trauma, trauma complejo y reparación del apego, regulación del sistema nervioso del terapeuta, porque también hacemos trabajo con el terapeuta de autocuidado, integración clínica y una certificación, ¿ya? Em, y decirles, y lo puse aparte, ¿no?
Nosotros certificamos a través del Instituto de Neurociencias para la Felicidad, requerimos asistencia presencial obligatoria. Los presenciales son obligatorios porque tienes que aprender manualmente las técnicas y asistir a clases en un 80%, participar en las sesiones de trabajo y estar en grupos de acompañamiento. Es un grupo seguro, privado y asistido por profesores y asistentes con experiencia y tener acceso adecuado a plataformas de Zoom, a Internet y un computador. ¿Ya? Porque a veces se le complica a la persona poder acceder dijéramos, a poder estar como conectados, ¿no? La formación total tiene un valor de 1.900.000, pero entiendo que hay una preventa, creo que en 2 días más cierra, entonces ahí tienen la oportunidad, si les interesa, de contactarse con Ignacio, que es la persona, una parte del equipo, quien es la persona que les puede ayudar a ver este valor preferencial, y que puedan acceder a todo tipo de facilidades que nosotros estamos siempre tratando de dar las mejores que se pueden, ¿ya? Esta es, ahí tienen el WhatsApp del Ignacio, que es el más 56975694841, y también pueden entrar a nuestra página del instituto, ¿no? Instituto de Neurociencia.cl, y entonces ahí pueden acceder vamos a dejar de compartir, a toda la información de la plataforma misma que está ahí. Así que ahora me van a permitir, lo logré, casi 15 minutos antes. La, la van a poder ver después, se la subimos a la plataforma que puedan en Radio Conexión U, que es nuestro canal de difusión también del instituto. Ahí seguramente les podemos mandar el link y pueden escucharla de nuevo y investigar sobre lo que les quise compartir hoy día. Lili, si quisieras hacer algún comentario chiquitito en relación a cómo ha sido tu experiencia. Sí, hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Sí, yo empecé la formación en diciembre y soy a la base animadora en movimiento, danza terapeuta, actriz, cantante y magíster en ciencias de la educación. Eh, ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya. Em, y esta formación, bueno, me apareció en Instagram y me pareció de lo más interesante para todo mi recorrido en lo corporal y en lo que concierne a las terapias de acompañamiento de personas en diferentes ámbitos, por ejemplo, como en adicciones, adicción al alcohol, sobre todo en alcohología. Y bueno, siempre escuché relatos, pero también yo trabajaba con la gente a nivel corporal. Pero el PHP me pareció un método mucho más profundo que podía, me interesó inmediatamente y efectivamente no me equivoqué, pienso, porque siento más bien, porque en este momento estoy trabajando con una persona que está en abstinencia de alcohol, eh, y siento que hemos tenido 2 sesiones y ya como que el vínculo que se crea es mucho más rápido, más profundo y además como que la confianza de la persona logra más fácilmente porque yo voy viendo las cosas que le van sucediendo en su cuerpo, como traga saliva, como parpadea, como respira y todo eso. Y en ese momento yo puedo hacer algunas preguntas para entender lo que le está sucediendo o decirle qué te está pasando en este momento, en fin. Y siento que verdaderamente es un método de acompañamiento que me parece muy eficaz. Y en la formación, en los diferentes módulos, toda la teoría, súper interesante. Bueno, yo tenía bastantes conocimientos, pero aquí estoy aprofundizando
en, en terreno de seguro, me siento muy segura además porque me siento un acompañamiento muy cercano. Eh, bueno, y el presencial es una maravilla, o sea, ahí uno aprende verdaderamente también a sentir con los demás, con las personas que están haciendo la formación, eh, que se trabaja verdaderamente profundamente en nosotros mismos primero para después lograr acompañar de manera más cercana. Eso, Ya, muchas gracias. ojalá que les interese, es muy lindo, muy bueno. Ahí estará la Lili recibiéndolo para la próxima. También, Muchas gracias, Lili. Entonces voy a ver algunas preguntitas. Discúlpenme que no les quise contestar antes porque aparte como muy rápido. Dice acá, quienes estuvimos en el vientre en el año 73 durante la dictadura sufrimos trauma a través de nuestras madres. Vale decir, si ellas sufrieron, sus bebés pueden tener un trauma epigenético. Em, yo acabo de entregar una investigación junto con un economista sobre psicología climática, ¿ya? Que es una de las áreas que nosotros estamos investigando. Y efectivamente las investigaciones hoy día señalan que parte de este estrés es heredable, ¿ya? Está científicamente como que se había investigado en animales, se había investigado en plantas, si se podía transmitir este perdón, epigenéticamente y efectivamente las nuevas poblaciones tenderían, según estas investigaciones que son de estos últimos 5 años, tenderían a transmitirse ese estrés y ese trauma en términos epigenéticos. Acuérdense que nuestro cuerpo, nuestra biología, nuestros genes, ¿no? Están hechos para aprender, ¿no? Como que el cuerpo tiene esa sabiduría, esa capacidad, entonces va integrando procesos, ¿ya? No estamos en un momento muy importante de nuestra vida para poder entender esto y generar para las futuras generaciones otros cambios importantes. Así que muy, muy importante esa pregunta. Después dicen los niños de 1 año con síntomas sin diagnóstico, ¿cómo se trabaja ellos para que sanen? En realidad, en el niño pequeño de 0 a 3 años, yo te diría que de 0 a 5 años, las intervenciones son bastante más complejas y uno tiene que tener bastante más experiencia, ¿ya? En holding, en PHP, no es tan difícil porque tomamos puntitos en los pies, tomamos puntitos en la pancita, tomamos puntitos en el pecho, ¿no? Hacemos ciertos toques, también se trabajan de integración que son sensoriales. Entonces, podemos abordar dijéramos, este tipo de procesos en interacción mucho con la familia. Acuérdense que hoy día la traumaterapia no excluye a la familia. O sea, nosotros tenemos que ver en trauma las relaciones en las redes de apoyo, tenemos que ver la interacción con la familia de la persona que estamos trabajando, la fuerza de quien le da soporte, etcétera. En mi caso, yo vengo, mi postítulo clínico es trastorno severo de la personalidad y además trabajo en terapia focalizada en la transferencia. Es decir, que yo trabajo en la última línea antes de terminar en el psiquiátrico. Entonces, mucho de mi formación en cuanto al manejo de crisis, yo la transmito mucho en esta formación. ¿Por qué? Porque yo por lo menos en la universidad he ido a todas las universidades que se pueden imaginar. Si ustedes quieren mi currículum está ahí puesto en la página, pero nunca a mí, o sea, yo vine a encontrar la intervención en crisis a medida en que iba estudiando trauma y a medida que me iba formando con el doctor Kember o con otra gente, iba entendiendo la gravedad. Entonces, vuelvo a lo mismo, cada vez que usted vaya especializándose más, va a poder encontrar mejores herramientas para los procesos más complejos, ¿ya? En mi caso, como yo estoy a cargo de la formación, yo no tengo problema porque puedo analizar cada uno de los procesos según la dinámica de cada una de las personas que tienen la formación que tienen, ¿no? Entonces, muy importante. Se puede trabajar con niños pequeños, ¿ya? Después dice, el inconsciente tiene un papel importante en una persona que está encerrada en el trauma. Imagínense que ustedes respiran, tragan saliva, cierran los ojos, se acomodan, duermen, van al baño, tienen hambre, tienen miedo, tienen frío y no lo manejan. Entonces, todos nosotros ya estamos funcionando desde el inconsciente. Todas nuestras respuestas, la mayoría son autonómicas.
¿ya? Entonces, en el trauma, lo que pasa es que además esas respuestas, perdón, se desorganizan. Entonces aparece el síntoma. Por eso es lo difícil del inconsciente, que no es ni bueno ni malo, es cómo funcionamos, ¿no? Eh, Va a ser por un lado una defensa, algo que puede contener aquello que nosotros no queremos ver o que no nos sentimos capaces, pero por el otro lado también va a arrojar aquello que quiere ser trabajado. Entonces, hay que lidiar con eso y vamos a estar siempre en mitad y aquí, mitad allá desde lo inconsciente, ¿ya? Eh, ¿Crees que es de implicancia en terapia ocupacional? Em, Durante 20 o 18 años, 20 años, yo he hecho clases a terapeutas ocupacionales, a enfermeras, a psicólogos, a trabajadores sociales. No tenemos una terapeuta ocupacional, ¿ah? Tenemos trabajadores sociales en la formación hasta el día de hoy, pero siempre llega nueva gente. Pero obviamente que el terapeuta ocupacional con los que yo he trabajado con mis pacientes tienen un muy buen manejo neurológico. Entonces, obviamente que funciona muy bien este trabajo porque logras incorporar otras áreas diagnósticas y otras áreas de manejo del paciente. ¿Ya? Después tenemos varias consteladoras y claro, la constelación realmente sí se suma, ¿no? A este trabajo. Obviamente porque tenemos una consteladora en Argentina, tenemos aquí en el sur de Chile, tenemos varios consteladores porque tienen ese concepto del sistema. ¿No? Y del síntoma, de reconocerlo. Entonces se aborda muy bien. Son herramientas muy prácticas, en realidad son súper aterrizadas también. Entonces dan fuerza al trabajo. ¿No? Lo bueno de Holding Point Process y de somática es que a mi modo de ver, el trauma, el proceso del trauma y de la neurociencia te da una base, vengas de la línea que vengas. O sea, porque en el fondo lo que se está haciendo es descubrir los mecanismos que estaban antes abajo de los sistemas, por decirlo así, y ahora nosotros podemos amplificar ese trabajo mejorándolo. No es es una manera de realmente ir avanzando en función de los tiempos, ¿no? Porque en realidad piensa que la neurociencia no existiría si no hay rayos X, si no hay resonancias magnéticas, si no hay tomografías. Perdón, em, disculpen. Venimos de esa situación que todo el tiempo estamos expuestos a poder experimentar. Antes no se podía. Ya, o sea, que la neurociencia es eso. Y tiene que ver también, antes nosotros solamente trabajábamos con pacientes personas fallecidas, por ejemplo, o lesiones cerebrales, ¿no? En mi caso, yo, por ejemplo, hoy día yo trabajo en terapia transcranial magnética, que es una nueva forma de trabajar los síntomas, ¿ya? De reguladores. Pero eso es como la última línea que estamos cruzando en este momento. Se está investigando sobre eso. Yo trabajo en eso y muchas veces cuando ya no funcionan los fármacos, cuando ya no funciona la terapia, vamos a terminar en la resonancia transcranial magnética, las personas que pueden, ¿no? Entonces sí, las constelaciones familiares, sí tenemos, obviamente le dar una base al trabajo que va a tener más herramientas, ¿ya? Después dice, ¿cómo pueden las experiencias traumáticas tempranas influir en el desarrollo del trastorno de la identidad disociativo y qué papel juegan los procesos cerebrales en la protección del self? Ya. Dijéramos que en eso Gabor Mate me hace mucho sentido. Él dice que el trauma, él le llama a su documental la sabiduría del trauma, ¿ya? Creo que también el trauma tiene su lado muy potente, muy poderoso de transformación personal y de maduración ya de los procesos. Em, Nosotros vamos a tener, obviamente, o sea, por lo menos yo que vengo de la línea de Lina Normandy en trastornos de personalidad infantiles y yo trabajo básicamente de 12 a 35, que son los jóvenes de hoy día. eh, Claro, nosotros sabemos que las experiencias tempranas adversas pueden absolutamente afectar el proceso de estructuración de la personalidad en distintas áreas, ¿ya? Que es como mi especialidad. Y sí, efectivamente, los procesos cerebrales en algunos casos van a poder, ¿no? Luchar o sostener las dificultades, pero va a haber un momento, depende de cada persona, en que áreas del cerebro cuando uno los ve,
por ejemplo, uno ve una ínsula súper activada o uno ve un hipocampo súper, como uno lo digo apagado porque se ven en imágenes, un hipocampo súper apagado. Entonces, la terapia transcranial magnética, por ejemplo, nosotros, esto que comenta sobre el papel de los procesos cerebrales, eh, claro, nosotros hoy día recién la ciencia está abordando que podemos estimular estas áreas que están o muy activadas y les falta desactivarse, áreas de cerebro específicas o áreas de cerebro que están muy bajas en activación y las podemos aumentar. Entonces hoy día se está trabajando de esa manera, ¿ya? Pero sí, efectivamente, el cuerpo y el cerebro está hecho para lograr que nosotros trascendiéramos en algún punto, poder trabajar en esos procesos, ¿ya? Todo lo disociativo tiene esa como problemática de que que desconecta, pero es porque aquello que se está viviendo no se puede procesar. Y ahí es donde entra el trabajo con el trauma, ¿no? Yo estoy en Santiago, no so- esta formación, yo siempre me muevo a Santiago y estoy cerrando en este momento Santiago y Concepción y ahora vamos Santiago La Serena, ¿ya? La formación que viene ahora es Santiago y La Serena. Lo que se repite en Santiago se repite en La Serena. Siempre vamos rotando. Anteriormente Santiago Concepción, estábamos Santiago Valdivia, ¿no? Así vamos siempre ciudad en ciudad para no que Santiago no sea Chile, ¿ya? Porque necesitamos encontrar, tenemos un núcleo de trabajo en distintas ciudades, ¿ya? Tenemos personas en este momento, de Arica a Punta Arenas, ya estamos formando gente y tenemos núcleos de trabajo, de investigación con estas personas que están en distintas partes, ¿ya? ¿Qué más? Estoy en Santiago. Em, las adicciones, como decía Liliana, es un área muy compleja y nosotros siempre va a depender de la especialidad de la persona. Tratamos de trabajar en equipos multidisciplinarios, ¿no? Y tratamos de adherirnos a equipos multidisciplinarios cuando el equipo permite, dijéramos, pero sí trabajamos sobre todo dando soporte emocional y trabajando desregulaciones, ¿ya? Creo que influye al nacer claro, en una persona que nació con forceps. Qué bueno que pudo estar bien. Dice que gracias a Dios ha sido feliz a través de 88 años. Es la resiliencia, la resiliencia. Acuérdense que la resiliencia psicológica y fisiológica. El cáncer, nosotros no, yo he acompañado pacientes, también enseñamos a acompañar pacientes en procesos pre y postoperatorios, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces el cáncer incluiría estos pre y postoperatorios, ¿ya? La hipnoterapia clínica es una buena, claro que sí, por supuesto, la hipnoterapia es más antigua que el psicoanálisis, hablemos de Bleuer. Ya sé, lo primero que se hizo es la hipnoterapia. Así que dijéramos, lo encuentro uno de los profesores también son expertos en máster en hipnoterapia. Todas las líneas se cruzan al final, se van a dar cuenta que em, se puede abordar. Y bueno, ¿cuánto tiempo trabajamos con los 7 módulos? En realidad son alrededor de 7 meses que estamos full time, o sea, metidos de cabeza. Y siempre, como les decía, dejamos estos cupos para las personas que quieren después, 2 o 3 cupos, depende del tamaño del grupo. Vamos, si la persona quiere repetir, ya más o menos yo ya tengo hablado quiénes van a poder hacer de nuevo. Tuvimos una persona que se fracturó un brazo, bueno, tendrá que tomarlo después. Hay gente que viene de México, que viene de otros lados también. Coordinamos todo eso con la agenda internacional que también tenemos ya. El sistema de clases es así. Estamos 2 veces los domingos, en general de 9:30 a 1, 2 domingos al mes. Y se les entregan material, presentaciones y queda todo grabado. Y tenemos 2 intensivos de 2 días y medio cada 3 meses, donde va la práctica física, ¿ya? Entonces tenemos harto y entre medio hacemos para que aprendan a hacer terapia online y para que aprendan a hacer terapia presencial y al mismo tiempo para que podamos supervisar casos, ¿sí? Todo esto es certificado por el Instituto de Neurociencia. ¿Qué otra cosita tienen? ¿Alguna duda? Gracias por escribirme las preguntitas en el chat, ha sido súper buena idea. Así que les agradezco un montón. Ya estoy pasado unos minutitos.
El tinnitus podría ser el síntoma de trauma, se considera el tinnitus, si no es que tuviera algún problema neurológico, un síntoma agudo del estrés, ¿ya? Por decir algo. Y a veces es lateral, solamente es de un lado. ¿M? También tiene que ver con con el bruxismo y la tensión mandibular del lado que corresponde al tinnitus también. Tendría que ver con una cosa como motora también. Así que bueno, yo me pasé un ratito, disculpen que les tome el momento. Como les digo, no sufran, la presentación la van a tener a mano. Les voy a dar el teléfono del Ignacio, se los voy a poner aquí en el chat, denme un segundito, que ni yo me lo sé, así que denme un minutito, se los pongo de inmediato. Y les voy a poner acá las páginas web, les voy a poner acá, entonces este es el más. ¿Dónde está el teléfono estreñito? Aquí está. 569 75 69 48 y 41. Ese es Ignacio. Y él ve todo lo que es muchas cosas y la página que está todo ahí en realidad. Y tienen todo el programa, es un programa bien largo. Ahí el instituto. Ya. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantadas, felices. Sé que me toca dar más charlas, ahí les invitaremos. Se quedes en el grupo porque siempre estoy tratando de compartir un poco en las charlas. Gracias, Livi, por estar conmigo. La vez pasada estuvo otra Gracias, compañera. gracias a Así que ustedes. un gusto muy grande y que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, Buenas chao, chao. noches. Chao, Gracias, chao. chao.